los 7 príncipes del infierno es un concepto que se menciona cuando se habla de Lucifer. No es algo que se mencione explícitamente en las escrituras, pero es una idea interesante que muchos estudiosos han tratado de explicar en los últimos 600 años o más. Hoy veremos algunas de estas ideas, centrándonos sobre todo en la clasificación de los demonios de Peter Binsfeld, que se inspira en gran medida en el concepto de los 7 pecados capitales. Peter Binsfeld fue un obispo alemán y erudito religioso nacido en Alemania en 1540 o 1545, dependiendo de las fuentes. Cuando era un niño estaba lo suficientemente dotado como para ser enviado a Roma a estudiar, y cuando regresó, se convirtió en una figura prominente en muchas campañas católicas antiprotestantes. Por lo que más se le conoce es por el papel que desempeñó en los juicios a las brujas de Trèveris, que tuvieron lugar entre 1581 y 1593. Binsfeld escribió un influyente artículo titulado De las confesiones de brujos y brujas, que contenía las supuestas confesiones de estos individuos obtenidas a través de la tortura, y que según él debían ser creídas y fiables. Esto es importante porque Peter era considerado un hombre inteligente, un experto en religión y sus elementos sobrenaturales, y también podríamos incluirlo dentro de los cazadores de brujas. En 1589, en medio del caos de estos juicios por brujería, publicó una lista de demonios que él creía que eran los príncipes del infierno. Según él, lo que antes se conocía como los 7 pecados capitales eran mucho más que simples vicios mortales. Creía que cada uno de ellos era en realidad un demonio. Así que, ¿quiénes son estos demonios? El primero de ellos era Lucifer, que representaba el pecado de la soberbia, el original y más grave de los 7 pecados capitales. Si tomamos como ejemplo la mitología griega, la soberbia era un crimen nunca tolerado por los dioses y solía acarrear los más duros castigos. Como hay un vídeo entero dedicado a Lucifer, no entraré en demasiados detalles, pero en este sentido Binsfeld se refiere a Lucifer como ángel caído. Su orgullo desmedido le llevó a creer que podía gobernar el cielo, y como resultado fue expulsado y demonizado cuando su rebelión no tuvo éxito. El recordatorio siempre presente de los peligros cuando uno se deja vencer por el orgullo. Algunos consideran que Lucifer es el líder o gobernante de estos 7 príncipes. Estos relatos a menudo consideran que Lucifer y Satanás son el mismo individuo. Otras clasificaciones ven a Satanás como una figura del infierno separada del concepto de Lucifer. Algunos eligieron reemplazar a Lucifer con otra figura de ángel caído, como Azazel. Binsfeld no menciona esto, pero sí incluye tanto a Lucifer como a Satanás, por lo que es claro que él sentía que eran entidades separadas. El segundo demonio que menciona Binsfeld es Mammon, cuyo nombre se traduce más o menos como dinero, y como habrás adivinado es la encarnación de nuestro siguiente pecado, la codicia. En las escrituras, Mammon no es necesariamente un ser físico, sino un concepto relacionado con el dinero, la riqueza y la codicia. Con el tiempo esto evolucionó y durante la Edad Media, Mammon se convirtió en algo más que un concepto. Fue personificado como el demonio de la codicia en numerosas piezas de arte y literatura, y así algunos estudiosos comenzaron a clasificarlo como uno de los príncipes del infierno, que esclavizaría a quienes se dejaran llevar por la codicia y la acumulación de riquezas. Algunos confunden a Mammon con el demonio Belcebú, y aunque ambos pueden ser vistos como demonios relacionados con la codicia y la gula no son necesariamente lo mismo. El tercer príncipe del infierno es Asmodeus, que representaba el pecado de la lujuria. La mayor parte de lo que sabemos sobre Asmodeus proviene del libro de Tobit, así como de algunas otras historias talmúdicas como la construcción del Templo de Salomón. Muchos lo veían como difusor de la lujuria por toda la tierra, desde la gente común hasta los reyes y las reinas. Muy pocos estaban a salvo de su alcance, por lo que también se le consideraba el rey de los demonios. En el libro de Tobit se enamoró de una mujer llamada Sara, a la que impidió casarse con nadie más, matando a 7 de sus maridos, cada uno en la noche de su boda justo antes de que pudiera consumar el matrimonio. El octavo marido, Tobías, tuvo la suerte de no sufrir el destino de los anteriores. Siguiendo los consejos que le dio el arcángel Rafael, es capaz de repeler al demonio. Colocó el corazón y el hígado de un pez sobre unas brasas ardientes y cuando Asmodeus les visitó por la noche, el olor del humo le hizo huir y más tarde sería atado por Rafael.
En el Talmud y el Testamento de Salomón se recogen numerosos encuentros de Asmodeus con Salomón, y hay un pasaje que menciona que se casó con Lilith y la tomó como su reina demonio. La apariencia de Asmodeus varía, pero a menudo vemos un extraño híbrido en parte hombre, en parte animal. La Cábala explica esto como que Asmodeus es un descendiente mitad humano, mitad demonio. Su madre es un súcubo y su padre es el rey David. El cuarto príncipe demonio, según Binsfeld, era el Leviatán, que representaba el pecado de la envidia. Este puede parecer un poco extraño, ya que cuando la mayoría de la gente piensa en el Leviatán, piensa en un monstruo marino, no en algo que podrías encontrar en el infierno. Tiene docenas de interpretaciones y significados a través de numerosas religiones, pero este concepto asociado a la envidia y a los príncipes del infierno del que habla Binsfeld es un concepto cristiano. Tomás de Aquino, filósofo italiano y sacerdote católico, lo describió como el demonio de la envidia, encargado de castigar a los culpables de la envidia tragándoselos enteros. Binsfeld estuvo de acuerdo con esta idea y lo incluyó en su clasificación de los demonios. A menudo se consideraba que representaba las propias puertas del infierno. En el arte anglosajón, la entrada al infierno se veía como la boca abierta de un monstruo conocido como la boca del infierno o las fauces del infierno, donde se enviaba a los condenados en el juicio final. Dado que el Leviatán es visto como todo tipo de criaturas, desde una serpiente marina gigante hasta una gran ballena o incluso un cocodrilo, es probable que la boca abierta de la criatura fuera suficiente para encajar en este motivo anglosajón. El quinto príncipe demonio es Belcebú, el señor de la gula. También se le puede llamar el señor de las moscas o el señor de los voladores en referencia a que puede volar. Belcebú es una figura que aparece en diversas civilizaciones y religiones. En el Testamento de Salomón es un ángel caído a menudo asociado con Lucifer. No tiene un dominio particular, simplemente hace cosas demoníacas genéricas, haciendo que los hombres adoren a los demonios y se vuelvan unos contra otros, sucumbiendo a la lujuria, los celos y el asesinato. Simplemente un alborotador. Si lo miramos desde el punto de vista de la demonología, el holandés Johan Weir lo veía como el principal lugarteniente de Lucifer y como parte de una revuelta exitosa contra el diablo. John Milton también compartía este punto de vista. En el paraíso perdido, Belcebú es un ángel caído que junto con Astaroth son los segundos jerárquicamente solo después de Lucifer. Es difícil decir por qué Binsfeld lo considera el señor de la gula, ya que otros lo equiparan con el orgullo, la envidia y los falsos dioses. Quizás Binsfeld simplemente consideraba que sus acciones eran demasiado indulgentes. El príncipe demoníaco número 6 es sin duda el más conocido, Satanás, el señor de la ira. Satanás no es una figura que pueda ser resumida y honestamente necesitaría un vídeo entero. Como esta es la clasificación de Peter Binsfeld, podemos asumir que cuando dice Satanás se refiere a la interpretación cristiana en el periodo moderno temprano, desde alrededor del año 1600 en adelante, justo después de la Edad Media. A partir de 1480, la histeria en torno a la idea de las brujas comenzó a descontrolarse en Europa. Francia y la Alemania natal de Binsfeld fueron dos de los ejemplos más notorios. El Malleus Maleficarum de Heinrich Kramer y Jacob Sprengers se publicó en 1487 y en él se explicaba que toda la brujería tenía su origen en la obra de Satanás. Y así vemos la asociación de las brujas y los brujos con Satanás. En la Edad Media, Satanás siempre fue representado como lamentable y repulsivo sin ningún poder real. Pero con el miedo a la brujería en aumento, Satanás se convirtió en un demonio que era temido. Tanto es así que la mirada se desvió de otras religiones y el foco fue ahora Satanás. La simple creencia en él se pensó que era suficiente para llevar a los cristianos por el mal camino. El último demonio del que hablaremos hoy es Belfegor, el príncipe de la pereza. Binsfeld lo veía como el jefe de la pereza, y aunque tiene razón, hay algo más en su carácter, y no te equivocarías si dijeras que es más adecuado el príncipe del engaño y la manipulación. Belfegor adopta muchas formas, eligiendo la que cree que convencerá a su víctima para que cumpla sus órdenes. Puede ser perezoso, pero no es estúpido. Convence, seduce y manipula a los humanos para que creen inventos ingeniosos que les hagan ricos. Un susurro o un empujón en una determinada dirección que lleva a nuevos y asombrosos descubrimientos. Pero cuando estos se completan, la riqueza y la estima son arrebatadas por Belfegor. ¿Por qué trabajar duro para llevar a cabo sus ideas cuando puede convencer a otros de que la idea era suya y luego simplemente quitársela? Puede que no sea el demonio más imponente o aterrador, pero Belfegor es de lo más astuto y embaucador.
Hay muchas clasificaciones diferentes de los demonios por parte de muchos estudiosos, aunque solo hemos tocado la de Peter Binsfeld. La mayoría giran en torno a la idea de demonios que representan pecados específicos. Otros prefieren clasificar estos demonios por su comportamiento. Si quieres leer un poco más y ver cómo se diferencian, puedes simplemente buscar la clasificación de los demonios y encontrarás una gran cantidad de ideas diferentes que puedes examinar.